Bienvenidos a Santafeño Pará, ¿cómo anda la gente? Nosotros acá compartiendo con los que están acá a la vuelta el mate, el amargo en nuestro caso. Y bueno, ¿se acuerdan que estuvimos en Paraná en el INTA? Hoy va a ser todo de INTA Paraná. Primero, una larga charla que tuvimos con la ingeniera Adriana Saluso sobre los bichos, los insectos, ella es entomóloga, que hacen daño a los cultivos que nosotros hacemos en nuestro provecho. Y cómo se los controla, y cómo se mantiene un equilibrio con los otros bichos que son benéficos, que se comen a los dañinos. Y cómo se maneja el tema del ambiente, cómo se trata de ser oportuno, eficaz, preciso en los tratamientos contra los insectos plaga. Esta es la primera parte. Y el otro día estuvimos charlando con el director, que este año se hizo cargo por segunda vez, después de un tiempo que no lo estuvo, de la dirección de la experimental del INTA de Paraná, ahí en Oro Verde, cerquita de Paraná, en Entre Ríos, el ingeniero Guillermo Vicente, que ha sido extensionista, investigador, planificador, bueno, director y es economista. A ver, Adriana, hace un tiempo habíamos hablado de que ustedes tenían un sistema de detección de riesgo con el tema de las plagas de los cultivos, un sistema que después lo comunicaba, un sistema de alerta. Y ya llevan varios años. Sí, exactamente. Este año cumplimos 10 años del sistema de alerta. Básicamente nosotros iniciamos en noviembre del 2005 y este sistema es un apéndice del sistema de alerta del ingeniero Nicolás Giannone del INTA de Pergamino. Nosotros tomamos esa modalidad exitosa del ingeniero Giannone y lo quisimos incorporar a nuestros sistemas agroproductivos de la provincia de Entre Ríos. Básicamente desde sus inicios, o sea, del 2005 a ahora, hemos tenido un promedio de 10 trampas por año funcionando, o sea, activas, y la mayoría de las trampas se activan desde los meses de noviembre hasta mayo de cada año, o sea, en el periodo de máxima producción de los cultivos de verano, que son los que realmente son afectados por los lepidópteros o por los gusanos, digamos, comúnmente llamados. Los gusanos de mariposa. Los gusanos que después se convierten en mariposa, que las mariposas son muy bonitas, no causan daño a los cultivos, pero sí los estadios inmaduros, es decir, las etapas larvales, que sí son defoliadoras, o sea, consumen hoja fundamentalmente y vainas algunas de ellas. ¿Y las trampas esas solamente trabajan sobre lepidópteros en este caso o otros también? No, nosotros lo tenemos como un sistema de alerta para capturar fundamentalmente lepidópteros que tienen incidencia en los cultivos. O sea, las trampas de luz consisten en dispositivos que tienen una luz que actúa como atrayente, entonces las mariposas chocan contra las aletas de ese dispositivo, caen en un embudo y a su vez eso se colecciona en un canasto. Entonces nosotros vemos diariamente cómo va fluctuando las densidades poblacionales de los lepidópteros adultos. En el caso de que la densidad esté por encima de lo que normalmente esté ocurriendo, emitimos los alertas zonales. Entonces, tanto los productores como los asesores técnicos tienen esta herramienta complementaria como para poder tomar decisiones. Es decir, si la densidad está por encima de sus niveles normales, quiere decir que hay más probabilidad de que los lotes de producción haya ovipostura, es decir, huevos o larvas pequeñas. Entonces eso nos da un margen, unos días, para que tanto los productores como los asesores puedan organizar su estrategia de manejo. Entonces, de esa manera, digamos, el éxito va a estar en el momento oportuno en hacer alguna aplicación si fuese necesario. Ustedes también llevan una medición, una evaluación de benéficos que actúan sobre las poblaciones, complementario a esto. A través de las trampas de luz no, sí lo hacemos en los monitoreos que hacemos, por ejemplo, con el tema del paño vertical. Sí, nosotros ahí siempre que evaluamos el impacto de las plagas, evaluamos también las densidades o los niveles de abundancia de los enemigos naturales. Eso es fundamental, digamos, para el manejo integrado. Sí, sí, exacta. Y eso tenés que confrontar con el estado fenológico del cultivo, si está más maduro, menos maduro, si está más expuesto o menos. Claro, sí, porque depende del estado de desarrollo del cultivo, va a ser el impacto que la plaga tenga.
En este caso, las trampas de luz se ubican en distintos puntos de la provincia como para tener puntos de referencia. Después que se tiene la información, ¿cómo se masifica, cómo se distribuye? Bueno, en realidad las trampas de luz solamente están ubicadas en la parte oeste de la provincia. Ahí donde tenemos la mayor cantidad de trampas. Una vez que los informantes o los responsables de cada una de esas trampas capturan los adultos y nos pasan las planillas con los datos, nosotros elaboramos los boletines entomológicos. Entonces, hasta el momento llevamos, desde su inicio, del 2005 ahora, llevamos 181 boletines entomológicos emitidos. Esos boletines, por un lado, se suben a la web, o sea que están disponibles para todo aquel que quiera tener acceso, lo puede tener. También lo puede solicitar a la estación experimental a través del grupo de comunicaciones, pero además el propio grupo de comunicaciones lo distribuye a todo el listado de correos electrónicos que tiene, y también el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos lo redistribuye a todos sus matriculados. Entonces todos tienen acceso a esa información. No solamente en el boletín se grafica las fluctuaciones poblacionales, es decir, cuánto se ha capturado en una semana, sino que también esos boletines tienen otra finalidad, que es en brindar información actualizada sobre, por ejemplo, los niveles de daño, aspectos biológicos de la plaga, cuáles son las mejores estrategias para su manejo, el complejo de enemigos naturales que las puede afectar. Es decir, el boletín es bastante completo como para colaborar en la toma de decisiones. ¿Y a la par de esto se van haciendo periódicamente capacitaciones de los que tienen que actuar? Sí, todos los años brindamos capacitaciones para aquellos que quieran responsabilizarse de una trampa de luz. Y después tenemos sí las capacitaciones ya hacia plagueros o hacia profesionales en determinados temas, o temas puntuales o temas que sean relevantes en ese momento. ¿El plaguero sigue creciendo esa actividad del que va y observa e informa? Sí, por ahí depende mucho de las situaciones económicas, ¿no? Pero bueno, nuestra finalidad es formar a esos plagueros que puedan poder reconocer las plagas de sus enemigos naturales, qué es importante, qué no es importante. Básicamente nosotros eso sí lo venimos haciendo desde hace muchos años. ¿Han aparecido algunas plagas nuevas ahí sobre los cultivos anuales? Vos decís oeste de Entre Ríos, porque en el oeste de Entre Ríos está el grueso de los cultivos anuales, ¿no? de siembra de granos. ¿Han aparecido plagas nuevas, desconocidas, más riesgosas porque son más resistentes a producto, porque son más voraces? Bueno, en realidad justamente el hecho de contar con trampas de luz nos permite identificar aquellas plagas que a nivel de campo, o sea, en el diario, en el recorrido diario, son prácticamente imposibles de identificar, como por ejemplo el complejo de Helicoverpa, las bolilleras. En nuestra provincia hay 3 especies: la Gelotopeon, la bolillera común que afecta a la soja, la sea y ahora, ¿cómo? La sea de las del maíz, exactamente. Y en la última campaña, en el 2014, detectamos por primera vez para la provincia Helicoverpa armígera. Los niveles poblacionales de esta especie se mantienen aún bajos, pero es importante justamente contar con esta red de trampas porque uno va sabiendo cómo se va moviendo la población, qué densidades va teniendo, si se va incrementando, si va disminuyendo. ¿Por qué? Porque Helicoverpa armígera es una de las principales plagas que tiene Brasil. Entonces, nosotros por la cercanía tenemos que tener en conocimiento cómo se va moviendo la plaga para tomar, digamos, estrategias de manejo que sean saludables y que sean sustentables. Bueno, ustedes ya ven cómo se maneja esto y cómo hay que estar atento para hacer aplicaciones si hay que hacerlas, no hacerlas si no hay que hacerlas, o demorarlas un poco para que sea el momento justo. Es decir, buscar el equilibrio perfecto para que nuestro cultivo rinda y que no estemos haciendo algún desequilibrio ambiental. Y por supuesto esto requiere una red de información que ellos la tienen, ¿no es cierto? Esto es una de las cosas que más útil es en estos casos. Así que ahora, después de las pautas comerciales y de las institucionales del rural, vamos a seguir charlando con Adriana.
interactúa la presencia de un cultivo, de otro cultivo, de una maleza, como un lugar en donde la plaga puede llegar a multiplicarse, pasar una etapa en la cual no tiene su destinatario final. ¿Eso cómo funciona? Sí, las malezas muchas veces actúan como reservorio, pero también es importante destacar que no solamente pueden actuar como reservorio de la plaga, sino que también de los enemigos naturales. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, quiero tener el lote totalmente limpio, libre de maleza, pero a su vez no está considerando esta posibilidad de albergar a la fauna benéfica, que en definitiva o a largo plazo va a ser también un control de esa densidad poblacional de la plaga. Yo trabajé mucho en algodón cuando vivía en el norte y claro, hay benéficos que se alimentan, por ejemplo, de los pulgones y se multiplican en forma muy grande para después ser controladores de otras plagas. Entonces por ahí uno, por matar el pulgón, le quita la comida al benéfico. Sí. Y después no hay cantidad de benéfico para el que sigue. Exactamente, sí, eso pasa. Por eso, cuando, por ejemplo, una tecnología impacta sobre un determinado organismo, siempre hay que mirar toda la trama trófica. Es decir, no solamente la planta, que es el primer nivel trófico, sino cómo interactúa el herbívoro que está consumiendo esa planta y también el enemigo natural que se está alimentando de ese herbívoro. Entonces, a veces las tecnologías se implementan desconociendo cómo funciona todo el sistema y todo el complejo. ¿Siguen apareciendo benéficos nuevos, entre parásitos, predadores y eso sobre distintas plagas, sobre las plagas nuevas sobre todo? Lo que nosotros estamos haciendo, en realidad no es que aparezcan, sino que nosotros aprendemos a reconocerlas. Por ahí traemos del campo, por ejemplo, alguna determinada larva del cogollero, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta última campaña que hubo mucha proliferación de cogollero en la provincia, trajimos muchos individuos al laboratorio, los criamos y tuvimos un complejo mayor de parasitoides. Entonces eso es interesante, o sea, todavía no habían sido citados para la provincia, pero no es porque no estuvieran, sino porque efectivamente por ahí uno no los estudia con el tiempo que corresponde. El cogollero, ¿cuál es el nombre científico y qué ataca? El cogollero es Spodoptera frugiperda, es el nombre científico, y su principal hospedante es el maíz. ¿Y come bastante? Sí, en los últimos años hemos tenido serios inconvenientes, sobre todo en aquellos maíces que tenían una cierta resistencia o tolerancia a esta plaga. Indudablemente, bueno, cuestiones de manejo, por ejemplo, la no existencia de refugios, eso ha contribuido a que haya algún quiebre, digamos, en cuanto a la tolerancia y la resistencia de los materiales. Por eso es fundamental siempre, volvemos a la implementación de la tecnología, pero con todo el paquete tecnológico, teniendo en cuenta absolutamente todo. El hecho de tener refugios, eso es una forma de tener individuos que sean susceptibles, que permitan cruzarse con los resistentes y generar población que vuelva a ser susceptible a una tecnología como es el uso de los BT. Entonces, muchas veces lo que ha acontecido es que el productor o el asesor no ha incorporado el tema del refugio y por más que sea una especie polífaga, es decir, que se pueda alimentar de mucha cantidad de otras especies vegetales, tiene preferencia por el maíz. Entonces, teniendo la opción, va a optar siempre por el maíz. Entonces, eso hace que justamente se genere esta resistencia. Ahí, bueno, BT, Bacillus thuringiensis, estaba en la naturaleza, hacía su acción, pero se encargaron de colocarlo en la planta. Sí. Y bueno, también no solamente en la planta de maíz, sino también en la planta de soja ahora. También estamos estudiando el impacto de la soja BT, los enemigos naturales, y para sorpresa nuestra hemos encontrado muy buena respuesta, es decir, que no impacta negativamente la soja BT en el complejo de enemigos naturales. Quiere decir que esto también hay que monitorearlo. ¿Se monitorea a nivel de las estaciones experimentales o hay también un monitoreo a nivel de campo por la diversidad de ambientes que hay? No, el monitoreo nosotros lo hacemos, digamos, respondiendo a nuestras propias investigaciones, pero bueno, el asesor para tomar decisiones tiene que sí o sí monitorear. Y monitorear significa ir sistemáticamente a los lotes, periódicamente, y a utilizar el paño vertical y hacer varias estaciones de muestreo, hacer un promedio y tomar decisiones sobre ese promedio.
Y ese asesor después te manda información para una alimentación de retorno hacia acá, para que vos sigas haciendo mayor cantidad de datos, la Big Data. Y bueno, eso cuesta un poco, hacer planillas y enviar planillas es un cuello de botella que nosotros tenemos justamente para interactuar. Por ahí el profesional exige mucho de las instituciones, pero cuando se pide colaboración no están, digamos, a la altura de las circunstancias. De todas maneras, bueno, nosotros interactuamos muchísimo y el tema de los boletines entomológicos es una forma también de acercar información, pero a la vez nosotros nos alimentamos, porque como en los boletines figuran todas nuestras direcciones de correo electrónico, de las páginas de la estación experimental y los números de teléfonos, tienen contacto directo y bueno, y nos están anticipando, nos están diciendo qué es lo que están viendo en el campo, y nosotros a través de eso también nos alimentamos y nos nutrimos de información. Bueno, Adriana, ha sido muy amable. Muchas gracias y felicitaciones por los 10 años. Ay, bueno, muchas gracias. Ojalá tengamos mayor número de trampas en los próximos años, porque obviamente teniendo mayor número, mayor va a ser la calidad de la información que se suministre. ¿Y qué le pareció? Lindo el trabajo, ¿no? Muy bien, muy coordinado, muy bien observado todo. Y esto fue una cosa que se hizo hace mucho tiempo atrás, que se les llamó los plagueros. Se entrenaban, los INTA entrenaron a chicos que tenían alguna formación secundaria, y por supuesto nos entrenaron a nosotros también, a los ingenieros, en el control integrado de plaga, el control eficaz. Te diría que estaríamos cumpliendo 40 años de este trabajo. INTA Olivero, INTA Sempeña, etcétera, etcétera. Y nosotros desde el estudio CEPAR también. Y trabajábamos de eso, nos ganábamos el puchero con eso también. Así que ahora, después de haber disfrutado esta charla con Adriana, vamos a pasar a la charla, a la entrevista que tuvimos con el director, la segunda parte, el ingeniero Guillermo Vicente. En una linda loma, con una entrada de palmera, cerquita a la escuela Alberdi, donde muchos de nosotros hicimos nuestro secundario para ser maestros rurales, está el INTA de Paraná, que cuando yo estudiaba en Alberdi se llamaba la genética, y acá estoy con el director de la experimental ahora, la genética, porque se hacía genética en este predio, y cuando se creó el INTA, que yo estaba haciendo mi carrera de maestro, pasó a ser el INTA. Y acá estamos con el director. Y el director nos va a contar ahora qué está haciendo la experimental y todo lo que tiene a la vuelta, sus agencias de extensión, junto con el centro regional que está acá en el mismo predio, y con la población rural y no rural. Bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, si vamos digamos, a poder enumerar todas, ¿no? Pero bueno, hay algunas cosas. Nosotros estamos trabajando desde 2 proyectos territoriales, y digamos hay un tercer proyecto que tiene también parte del área nuestra, que es la zona del Delta. Hay 2 proyectos territoriales con los cuales estamos trabajando en el territorio. Uno se llama el Centro Norte, que abarca los departamentos para Paraná de La Paz y de Feliciano, y después tenemos otro proyecto que es el Centro Oeste, que toma los departamentos de Paraná, de Nogoyá, de Victoria, de Diamante y de Gualeguay, que abarca, diríamos, la otra área principal de la experimental. Y desde esos proyectos territoriales nosotros estamos trabajando con la agencia de extensión y articulando de una manera integral con todo el área de investigación, con el área de innovación de la estación experimental. Nosotros tenemos 5 grupos de trabajo en la estación experimental. Un grupo de sistema de producción y economía, que toma aspectos, diríamos, de valor agregado, de ganadería. Después hay otro grupo que trabaja la parte de ecofisiología y manejo de cultivos, agrícolas básicamente, y alguna parte de forrajeras. Y después tenemos otro grupo que trabaja en el mejoramiento y la genética, como mencionaba, que tiene una larga trayectoria institucional. Y 2 grupos, uno de recursos naturales y factores abióticos, y otro de factores bióticos y protección vegetal. Esos son los 5 grupos que trabajan en la parte de innovación experimental. Y después tenemos un grupo de comunicaciones, como vos sabrás, y después un grupo de capacitación integral, el SECAIN, digamos, que tiene un edificio propio, tiene una institucionalidad, diríamos, hace mucho tiempo.
Esos son digamos, un poco la estructura de nuestra experimental, con agencias de extensión en cada uno de los departamentos, algunas oficinas técnicas adicionales, con convenios en algunos casos con instituciones de la zona que nos permiten tener esa ocupación territorial y ese trabajo a nivel de territorio. Y después trabajamos con muchas instituciones desde el punto de vista de lo que estamos haciendo. Algunos temas podemos mencionar, algunos temas de trabajo. Bueno, tenemos líneas de mejoramiento en trigo, en soja, que son históricamente, y en lino, que históricamente tenemos hace mucho tiempo. Y después, bueno, tenemos algunos nuevos desarrollos, tenemos todavía en carpeta, ¿no?, en el tema de mejoramiento. Tenemos convenios con distintas instituciones a través de la parte de mejoramiento y hemos liberado algunos materiales de libre disponibilidad de soja en el último tiempo. Tenemos mucha trayectoria en trigo y en lino a través del tiempo de mejoramiento. Y después, bueno, en la parte de recursos naturales, que es otra de las áreas que tiene mucho tiempo de trabajo, y en protección vegetal, uno de los últimos desarrollos, que está interesante, diríamos esto, mencionarlo acá en tu programa, hay un prototipo que se ha desarrollado acá en la experimental y que lo estamos poniendo a disposición ahora a través de varias cooperativas, un prototipo de monitoreo para trabajar con las pulverizadoras, de monitoreo de tipo online, en donde diríamos el técnico que está relacionado, el regente que tiene a cargo la máquina de la pulverizadora, puede hacer un seguimiento de las pulverizaciones y con una pequeña estación de monitoreo directamente en la pulverizadora, donde mide condiciones ambientales de aplicación y permite, diríamos, hacer un control de calidad en la pulverización. Eso hoy, para todo lo que es el tema de impacto ambiental, realmente es una información muy valiosa. Y estamos trabajando ya a nivel de prototipos. Eso es un convenio con la Facultad de Bioingeniería de acá de la UNER, muy interesante para nosotros porque, digamos, implica un desarrollo que ya tiene varios años y que ya lo estaríamos poniendo a disposición después de este trabajo ya más de campo, con máquinas con más área y superficie y horas de trabajo. Ya podría estar a disponibilidad de cualquier persona, diríamos, que lo quiera montar en su máquina. Guillermo, quedamos a tu disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y éxitos en esto. Se nos ha ido el programa, se nos está terminando el termo. La semana que viene, mate en mano, acá los espero. Si Dios quiere, estaremos juntos por medio del canal rural, haciendo que ustedes puedan escuchar, ver, mirar, entender qué es lo que pasa en el sector rural desde la voz de los propios protagonistas, nuestros entrevistados. Hasta entonces, muchas gracias, gente. Chau.